Muy buenos días a todos, mi público latino. Les doy la bienvenida una vez más al canal del Doctor 45. Hoy veremos la colección de Holocuns H2O, también conocida como los Aquacuns. Conoceremos a todos los personajes y veremos sus figuras. Recuerden que en este canal ya está el video de la colección de Holocuns 02, la antecesora de la que veremos hoy. Les recomiendo que vean ese video ya que seguro les va a gustar mucho. Originalmente lanzada en 2005 al año siguiente de la anterior colección de Holocuns, los Holocuns H2O son la continuación de su antecesora, tanto en el lore como en el tamaño de las figuras. La colección de los Aquacuns contó con 20 personajes nuevos, los cuales contaron con sus respectivas 20 figuras con olor y tamaño similar a sus antecesores Holocuns, con la adición de una ventosa para adherirse a las superficies lisas. Fue en esta colección que se estrenó el Nito Edición Especial, que conocemos hoy en día. Ese que tiene la charolita de plástico para hacer el hueco a la figura. La colección también contó con 20 pequeñas tarjetas con sticker con la imagen de los 20 nuevos personajes, vehículos armables para las figuras, 20 escenarios armables con forma de arrecifes, marcas panes, además de claro contar con una serie animada de 6 episodios titulados, como lo pueden ver en pantalla, transmitida en televisión abierta en México. En la colección anterior se lanzaron tarjetas para el juego de mesa, con el perfil oficial y con unas estadísticas de los personajes, pero en este caso el lore de los personajes se ubicó en el portal web de aquella época. Vamos a ver las figuras originales y conocer a los personajes por medio de su perfil oficial, como la Pokédex de Pokémon o el Reference Book de Digimon. Primero veremos a los Aquacuns del mar de Muslak y después veremos a los Aquacuns del mar de Clarimet. Mar de Muslak, el hogar de los Aquacun carnívoros más temibles y hostiles. Orca. Su nombre proviene de la palabra mordida, con olor a ajo. Es el más feroz de todos los Aquacuns, habitante de las profundidades de Muslak. Su largo cuerpo le permite nadar con rapidez, por eso es muy difícil huir de él. Con su enorme boca atrapa a su alimento sin ninguna dificultad. Brook. Su nombre proviene de la palabra brook, que significa arroyo en inglés, con olor a piña. Tiene la visión nocturna muy desarrollada, gracias a vivir en las cavernas de Eglar. Puede paralizar a cualquier Holocun tan solo con mirarlo fijamente. Creco. Su nombre proviene de la palabra cangrejo, con olor a naranja. Tiene una gran coraza color rojo, la cual lo protege al igual que su amigo Longar de las altas temperaturas del fondo del mar. Su cuerpo es gelatinoso y de color amarillo. Tiene unos grandes colmillos, los cuales le ayudan a atrapar. Su alimento habita en el abismo de Rodin. Jagger. Su nombre proviene de la palabra jack, haciendo referencia a las púas en inglés, con olor a chocolate. Se aloja debajo del puente del mar de Musla. Con sus temerosos ojos distingue perfectamente a cualquier Aquacun a lo lejos. Cuando se enfurece, sus rayas rojas intensifican más su color y así se dispone a atacar. Cuando nadie lo observa, le gusta rascarse en el fondo del mar de Delfón. Longar. Su nombre proviene de la palabra langosta, con olor a canela. Longar es aventurero por naturaleza. Vive en las profundidades del abismo de Rodin, donde las altas temperaturas marinas lo han dotado de una coraza casi indestructible. Con sus enormes tenazas atrapa su comida, que en ocasiones es más grande que él. Palatir. Su nombre proviene de las palabras pulpo y mentir, con olor a limón. Su dulce apariencia engaña a cualquiera, pero es poco fiable. Emana grandes rayos que brillan en la oscuridad, y con sus tentáculos se sostiene en cualquier superficie. Randy. Su nombre proviene del nombre propio Randy, con olor a talco. Siempre a las órdenes de su fiel amigo Sax,
Es un maleante de olor e imagen repulsiva. Es rápido, mas no astuto, pero muy temido en todos lados. Stone. Su nombre proviene de la palabra stone, piedra en inglés, con olor a sandía. Es mandón y tiene un acento que lo identifica al igual que a Ravak, siendo así un símil de Mefisto, pues ambos adulan a sus jefes. Es muy amigo de Palatir. Warpig. Su nombre proviene de las palabras warhog, jabalí en inglés, y pig, cerdo en inglés, con olor a albaricoque, un fruto similar al durazno. Su cuerpo le permite flotar, escapando de sus enemigos. Gracias a su enorme nariz, posee un buen olfato y así rastrea cualquier olor. Sax. Su nombre proviene del nombre propio Zack, con olor a jabón. Zack es el Aquacun más temperamental. A la más leve confrontación puede iniciar una pelea. Por sus confrontaciones con otros monstruos marinos, ha pagado con la pérdida de un ojo. El mar de Clarimet, el hogar de los holocuns herbívoros y bondadosos que les gustan los arrecifes de coral. Draco. Su nombre proviene de la palabra draco, dragón en latín, con olor a menta. Trata de evitar siempre la luz, con sus lentes oscuros. Es veloz y le encanta el jugo de algas. Con sus antenas percibe la presencia de cualquier holocun. Glosón. Su nombre proviene de la palabra glotón, con olor a café. Proviene del lado tropical, pero disfruta y se relaja dejándose llevar por las corrientes, viajando así por todo el mar. Lío. Su nombre proviene de la palabra león, con olor a mar. Se rumorea que es el último espécimen de su rara especie. Es gracioso y a pesar de no causar una buena impresión, puede demostrar ser un gran amigo. Mallory. Su nombre proviene de la palabra mar y loro, con olor a flor de lavanda. Sus cabellos, que en realidad son luces de neón, invitan a todos a las fiestas que organiza. También anda tras la búsqueda de un gran tesoro. Marley. Su nombre proviene de la palabra mar y el color lila, con olor a coco. Este cocoon es muy travieso y bromista. Se camufla con los corales y arrecifes, con lo que puede distraer a sus rivales. Se alimenta de algas marinas que le dan ese color que lo caracteriza. Su diseño está inspirado en un holorroco llamado Optipod y también tiene un diseño alternativo al que vemos en su figura. Ostrico. Su nombre proviene de la palabra ostra, con olor a refresco de cola. Es tímido e inseguro, por eso practica artes marciales, para algún día convertirse en el Orcún más respetado. Le encanta tomar siestas cuando encuentra la cueva adecuada. Ravak. Su nombre proviene de la palabra Ravak, la onomatopeya del croar de las ranas, con olor a plátano. El aquacún anfibio, su combinación de pez con rana, le permite habitar tanto en tierra como en el agua. Con excelente visión puede distinguir el pez que esté más lejos. Racing. Su nombre proviene de la palabra rastrear, con olor a manzana verde. Racing es amigable y divertido, dos cualidades que lo caracterizan. Gracias a su trompa puede rastrear a cualquier aquacún. Su cuerpo largo y delgado le permite entrar en los rincones más estrechos, alimentándose de corales. Chess. Su nombre proviene de la palabra pez con olor a cereza. Es un viejo conocedor del mal de Delfón. Tiene contactos que le ayudan a saber cualquier cosa que pase en las profundidades. En sus ratos libres enseña a cantar canciones de suerte. Smolly. Su nombre proviene de la palabra small, pequeña en inglés, y el nombre de Molly, con olor a jengibre. Es el más pequeño y travieso. Constantemente se mete en problemas por explorar
en todos los rincones. Lleva siempre un gorro de aviador, pues sueña con cruzar volando el mar de Delfont. Público latino, recuerden seguirme en redes sociales, como Doctor45 en la mayoría de ellas. Suscríbanse para ver los nuevos videos y dejen su like y comentarios. Nos vemos hasta la próxima.